La galaxia es un eco de historias, algunas grabadas en holocrones antiguos, otras susurradas en la brisa de mundos olvidados. Pero hay relatos que nadie se atreve a contar, porque contienen verdades que podrían desmoronar imperios, porque revelan secretos que cambiarían el curso del destino. Esta es una de esas historias. Un relato que ni Jedi ni Sith han querido recordar, porque si alguien llegara a conocerlo, todo lo que creían cierto se convertiría en una mentira. Era la época de la Gran Purga, cuando la sombra del Imperio se cernía sobre cada rincón de la galaxia. Los Jedi caían, uno por uno, como hojas arrancadas por el viento de la guerra. Pero en las regiones desconocidas, donde ni la República ni el Imperio se atrevían a aventurarse, existía un mundo oculto en la niebla estelar, Belmora Prime. Este planeta no era solo un refugio para aquellos que huían, sino el hogar de una civilización olvidada que había vivido en armonía con la fuerza desde antes de la fundación de la Orden Jedi. Eran los Belmorianos, un pueblo de sabios y guerreros, cuyo conocimiento de la fuerza no estaba basado en dogmas ni códigos, sino en el equilibrio absoluto entre luz y oscuridad. Entre ellos, había una joven que destacaba por encima de todos, Sira Va. No era una Jedi, ni una Sith, pero su conexión con la fuerza era más fuerte que la de cualquier maestro del consejo. Se decía que podía ver los hilos del tiempo, que sus visiones eran tan poderosas que incluso los propios Jedi temían su don. Pero el destino no la dejaría permanecer en las sombras por mucho tiempo. Un día, un hombre llegó a Belmora Prime, gravemente herido, con la marca de los inquisidores imperiales en su cuerpo y un sable de luz roto en su mano. Su nombre era Tavian Hor, un antiguo caballero Jedi que había sobrevivido a la Orden 66 pero que había perdido toda esperanza. Sira lo encontró al borde de la muerte, y contra el consejo de los ancianos belmorianos, lo curó. En su delirio, Tavian susurraba nombres de aquellos que había perdido, de su maestro, de sus amigos, y de un oscuro secreto que no debía ser revelado. Cuando despertó, Tavian le habló de una visión. Una profecía antigua, prohibida por los Jedi y temida por los Sith. Decía que algún día surgiría un ser capaz de rehacer la galaxia, de alterar la fuerza misma, de romper el ciclo eterno de guerra entre la luz y la oscuridad. Y ese ser, era Sira. Los belmorianos nunca quisieron formar parte del conflicto galáctico. Pero el destino no permite que uno escape de su papel. Un traidor entre ellos reveló la existencia de Belmora Prime al Imperio, y en poco tiempo, la flota de Darth Vader descendió sobre el planeta como una tormenta de fuego y muerte. Sira y Tavian lucharon, pero sabían que no podían vencer. Mientras el pueblo belmoriano caía, Sira tomó la única decisión que podía salvar lo que quedaba de su gente: se entregó al Imperio. Vader, intrigado por su conexión con la fuerza, no la ejecutó. En su lugar, la llevó ante el emperador. Palpatine la observó, sintió su inmenso poder y comprendió algo que ni siquiera Vader había sospechado. Sira Va no era una simple usuaria de la fuerza. Ella era el nexo entre el pasado y el futuro, la clave para algo que los Sith llevaban milenios buscando: el punto de convergencia. El punto de convergencia era el lugar donde la fuerza dejaba de ser luz o oscuridad, donde su poder era puro e infinito. Si alguien lo controlaba, podría destruir o recrear la realidad misma. Y Sira tenía la clave para encontrarlo. Pero lo que Palpatine no sabía era que ella también había visto su destino. Desde su cautiverio, Sira urdió un plan. Sabía que no podía vencer al emperador ni a Vader en combate. Sabía que la rebelión aún no tenía la fuerza para desafiar al Imperio. Pero había algo que sí podía hacer: cambiar el curso del futuro. Durante su tiempo en Kerasken, Sira plantó semillas en la mente de aquellos que la rodeaban, manipuló eventos en las sombras, y dejó pistas que algún día llevarían a la caída del Imperio. El destino no se puede detener, pero sí se puede desviar. Cuando finalmente se enfrentó a Palpatine, este intentó doblegarla,
hacerla su aprendiz, convertirla en la heredera del lado oscuro. Pero en el último momento, Sira se sacrificó, no en cuerpo, sino en alma. Con un último acto de voluntad, usó su conexión con la fuerza para desvanecerse en ella, disolviendo su existencia y llevándose consigo el conocimiento del punto de convergencia. Se convirtió en un eco, un susurro en la galaxia, imposible de atrapar, imposible de controlar. Nadie sabe qué pasó con Tavian Hor. Algunos dicen que murió en la batalla de Belmora Prime, otros que se convirtió en un ermitaño, esperando el regreso de Sira. Pero lo que sí se sabe es que, años después, cuando Luke Skywalker desafió al emperador en la segunda estrella de la muerte, hubo un instante, solo un instante, en el que Palpatine sintió un eco en la fuerza. Una presencia familiar. Un susurro que le recordó que su destino ya había sido sellado mucho antes de que Luke tomara su sable de luz. Tal vez fue solo el viento. Tal vez fue solo la fuerza equilibrándose a sí misma. O tal vez, solo tal vez, fue la risa de Sira Ba, la única persona que engañó al emperador y vivió para contarlo. Pero eso, querido viajero de la galaxia, es un secreto que nunca aparecerá en los registros de la historia. Hay historias que permanecen ocultas no porque se hayan olvidado, sino porque su verdad es demasiado peligrosa. Historias enterradas en lo más profundo de los registros Sith, en códices Jedi prohibidos, en murales ocultos en templos ya reducidos a escombros. Pero esta historia no pertenece a los archivos de la galaxia. Porque aquellos que la conocieron, aquellos que la vivieron, desaparecieron. Borrados por la historia, consumidos por el destino. Solo un susurro quedó de ellos, un eco en la fuerza que aún viaja entre las estrellas. En los tiempos previos a la caída de la antigua república, cuando los Jedi aún creían que su luz era inquebrantable, existía un nombre que no se pronunciaba en el templo. No por miedo, sino por negación. Kal Rembar, el Jedi sin destino. Un caballero que, según las leyendas, no tenía un futuro fijo en la fuerza. Los maestros no podían ver su camino, ni su final. Un alma que era un misterio incluso para aquellos que habían estudiado la fuerza durante siglos. Pero si hubieran sabido la verdad, lo habrían destruido antes de que fuera demasiado tarde. Kal nunca entendió su lugar en la orden. No sentía la paz de los Jedi, ni la rabia de los Sith. Para él, la fuerza no era un río con un cauce fijo, sino un océano sin horizonte. Su maestra, la venerada Jedi Lora San, intentó guiarlo, mostrándole que la incertidumbre no era una maldición, sino una prueba. Pero cuanto más buscaba su propósito, más veía fragmentos de un futuro que no podía comprender. Un futuro donde la galaxia ardía, donde la luz y la oscuridad se fundían en un solo ser. Fue en las ruinas de Gar la Nube, un mundo olvidado incluso por los cartógrafos de la República, donde Kal encontró su respuesta. O, mejor dicho, su condena. Entre las ruinas de un templo antiguo, donde las paredes estaban cubiertas con símbolos tanto Jedi como Sith, encontró un holocrón diferente a cualquier otro. No era de los Jedi, ni de los Sith. Era algo más antiguo. Algo que no debía existir. Y cuando lo abrió, la voz que surgió de él no era la de un maestro ni la de un espectro del pasado. Era la suya propia, hablándole desde un tiempo aún no vivido. No puedes detenerlo. Ya ha sucedido. Ya ha comenzado. Y todo lo que harás, solo lo hará inevitable. Kal cayó de rodillas. Porque en ese momento comprendió lo que los maestros nunca vieron. Él no tenía un destino, porque él era el destino. Desde ese día, Kal cambió. Su risa se desvaneció. Su determinación se convirtió en algo más, algo frío, calculador. Lora San lo notó, intentó hablar con él, intentó salvarlo. Pero Kal ya no buscaba salvación.
Solo respuestas. Y cuando los maestros del consejo finalmente supieron la verdad, ya era tarde. Desapareció en la noche, llevándose consigo el holocrón. Huyendo de la República. Huyendo de los Jedi. Viajó a los rincones más oscuros de la galaxia, buscando a aquellos que conocían los secretos que ni la Orden Jedi ni los Sith se atrevían a tocar. Y con cada paso que daba, la verdad se volvía más clara. No existía equilibrio entre la luz y la oscuridad. Porque ambas eran la misma cosa, y él era la prueba viviente de ello. Los años pasaron y los Jedi lo dieron por muerto. Pero entonces, el Imperio ascendió. Y en su sombra, en los corredores más oscuros de la fortaleza de Dark Sidious, un nuevo espectro apareció. Un guerrero sin lealtades, sin maestro, sin nombre. Un hombre que servía a los Sith, pero no por devoción. Un hombre que cazaba a Jedi, pero no por odio. Alguien que comprendía el verdadero propósito de la fuerza, y que sabía que la guerra entre la luz y la oscuridad no tenía sentido. Porque el futuro ya estaba escrito. Se decía que incluso Darth Vader lo temía. Que ni siquiera el emperador podía ver su destino. Y que, en las noches más silenciosas de Kerasken, cuando el trono de Palpatine estaba envuelto en sombras, podía escucharse un susurro, un eco de una voz que no pertenecía ni al pasado ni al presente. Una voz que decía, el ciclo debe romperse. Kal Renbar no murió en los archivos de la historia. Su destino nunca fue escrito. Y en los rincones más oscuros de la galaxia, aún se cuenta la historia del hombre sin destino, el único ser que vio el final de la fuerza.